Diego Arandojo nació en 1978. Inicialmente cursó humor gráfico e historieta con los maestros Néstor Ibáñez, Carlos Garaycochea y Oswald en los años 90. Posteriormente egresó del Instituto de Arte Cinematográfico de Avellaneda como realizador cinematográfico y del Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica como guionista de televisión, obteniendo la medalla de oro y de plata por los mejores promedios. Entre otros libros ha publicado Manu en la playa y Manu en la montaña, cómic realizado junto a Ed Carosia en el 2010 y en el 2018, así como Esquina 718 junto a Chino Volpato, Bastón de Mando, un secreto guardado durante 30 años, La vida secreta de las empanadas, Los Gibbins junto a Diana Bensecri, Negrísimo, Trilogía del terror antropológico, Morondanga, Slenderman, realidad y ficción de los creepypastas, Vela, el terror mudo, junto a Hernán González, Beatnik Buenos Aires, junto a Facundo Percio, Espectro S.A., junto a Alfredo Retamar y Luis Santamarina, Comic Magazine, una revista todoterreno, Monstruos de Internet y la edición norteamericana de Beatnik Buenos Aires, editada por Fantagraphics. Te romperé la cabeza, Los vecinos pelirrojos, Naim de los Tú, junto a Fabián Mezquita, El monaguillo intergaláctico, Solo lágrimas, junto con Horacio Lalia, y The Hidden River, junto a Jorge Falconi, para Fantagraphics. Para el sello Universo Retro escribió las obras de investigación Jorge Ríos, Dibujando con el Corazón, José Luis García López, Una vida entre superhéroes, Cromi, La fantasía hecha papel, y es otro éxito de Ultrafigus. En 2010, junto a Mauro Savarino, dirigió el mediometraje de ciencia ficción Las 77 páginas, editado en DVD por el sello español GH Records. Asimismo, ha dirigido los documentales Medianoche de un músico experimental, 30 años de silencio, Opium, La Argentina Beatnik, Alcatena, Garaycochea y El hemisferio nocturno de la Tierra. Desde 1997 impulsa el proyecto Lafarium, de perfil multimedial que da espacio a artistas de todas las latitudes, y que asimismo posee una extensión editorial donde se lanzan regularmente libros en formato físico y digital. Bueno, mi nombre es Diego Arandojo, soy historietista, escritor, director de cine, documentalista, un poco de todo, pero siempre me gusta definirme en el fondo como dibujante. Bueno, en el año 97 yo estaba estudiando historieta con Oswald, un gran autor argentino, Osvaldo Viola, que ha publicado en Argentina, en Estados Unidos, mucho en España, con Abulí, con Sánchez Abulí, con el guionista famoso de Torpedo, entre otros éxitos. Y bueno, con Oswald era una época muy particular para la historieta argentina porque era, bueno, la época del gobierno del Carlos Saúl Menem, neoliberal, de corte neoliberal. Se habían abierto las importaciones de publicaciones periódicas, revistas, libros, y esa especie de oleada que hubo de material extranjero, principalmente editado en España, el saldo, el famoso saldo de revistas, produjo un impacto muy negativo en la producción argentina nacional de historietas, que era bastante fuerte, hasta entrado los años 90, que fue que ante el precio, que era mucho más económico y barato, la revista de historietas extranjera, y la revista local argentina empezó a ser menos consumida. Además, la historieta argentina tiene una fuerte tradición de ser impresa en blanco y negro, por cuestiones de imprenta, de costos. No como en otros países, como pasa en Estados Unidos, incluso ustedes recuerdo aquí, de pequeño leo de Novaro, todas las ediciones de Novaro a color. Bueno, a diferencia de eso, Argentina siempre, en general, produjo historietas en blanco y negro. Una tradición que tenemos, por eso, grandes artistas. Cuestión que en los años 90, frente a esta oleada que hubo de publicaciones extranjeras, a un costo mucho más económico, los grandes sellos editoriales que había, principalmente Editorial Columba, que fue una de las más importantes, Ediciones Record, que fue la que editó en su momento y recopiló al Eternauta, entre otras historias. Bueno, los sellos argentinos empezaron a debilitarse, se empezó a consumir menos historieta argentina y fueron cerrando publicaciones emblemáticas, bueno, principalmente las que editaba Columba, que eran muchísimas, que estaban dirigidas para distintos segmentos de mercado. Algo muy común era ver, por ejemplo,
obrero de la construcción que salía de su jornal a la tarde, de ir a un kiosco de revistas y comprar una historieta de consumo popular. Eso hoy, bueno, es ciencia ficción hoy, ver que se vuelva a producir ese efecto. Pero era de consumo muy popular, de estratos muy populares la historieta argentina. Bueno, eso fueron cerrando las publicaciones, fueron los artistas y guionistas quedando sin trabajo, bueno, fue todo ya a partir del año 91, 92, bueno. En el año 96 vuelvo a la cuestión con la Farion, terminando ya el curso con Oswald, que era de 2 años, yo hice un año más de historieta general, era básicamente lo que nos impartía Oswald, era una especie de lo que después conocí estudiando cine como si fuera un realizador integral, es una persona que está capacitada para hacer todas las áreas de producción. Bueno, el formato de clases de Oswald, que era un excelente docente, excelente. Yo nunca hice 2 carreras posteriores y nunca encontré un docente de esa capacidad y con esa cultura, era que uno fuera autor integral principalmente. Pero él quería que nosotros fuéramos trabajadores de la historieta, o sea, pudiéramos entrar en el medio gráfico, aunque había muy pocas, como les conté, muy pocas posibilidades, porque las puertas se iban cerrando. Bueno, cuestión que con un amigo, yo estaba terminando el ciclo secundario, la escuela secundaria, con un amigo que estaba ganando sus primeras armas en el periodismo, Maximiliano Ramos, surgió la idea de hacer un fanzine. El fanzine era en ese momento, para los más jóvenes, o la historieta subte, por subterránea también la denominaban, era el único medio posible que había de publicar una historieta que no fuera comercial, entre comillas, o clásica, ¿no? Anatómica, bueno. Y nosotros teníamos, en mi particular, un estilo de dibujo que no cuajaba lo que era el canon en ese momento, que era un dibujo anatómico, de aventura, de un género clásico, aventuras. Bueno, entonces con Maximiliano decidimos hacer un fanzine. A nosotros nos gustaba muchísimo la literatura gótica, la literatura oscura. En ese momento no había ningún tipo de publicación en Argentina dedicada a ese público. Entonces surgió la idea de hacer este fanzine que fue denominado originalmente Lafarium Quartiquis, que es una frase en latín inventada que vendría a significar habitación sin tiempo ni espacio. Era una metáfora de lo que pretendíamos con esa publicación, que era dar voz y lugar a autores nuevos, autores y autoras nuevas. No era exclusivamente historietas, sino que tenía relato breve, microrelato, tenía poesía, tenía una parte experimental, gráfica, ilustración y historieta. Entonces, el año del 97 al 99 editamos cuatro números, 4 ediciones. La última quizás, a mi entender, fue la mejor y bastante osada en un punto, porque adaptamos a historieta el Apocalipsis de San Juan, texto bíblico, que fue muy interesante. Yo me encargué el guión y convoqué distintos dibujantes para dibujar cada uno de los episodios. Polémico porque, bueno, teníamos compañeros en Oswald que eran católicos un poco extremos y les parecía que éramos apóstatas haciendo esa adaptación, pero fue hecha con mucho respeto, era bastante, digamos, lineal, o sea, ligada al texto bíblico, ¿no? Con algunas libertades creativas. Pero no tenía ninguna afrenta a nada, simplemente a mí siempre me gustó el tema religioso. La primaria la hice en un colegio católico, entonces venía con intereses en el esoterismo también, que es otra temática que siempre me gustó de pequeño. Y bueno, esa fue la etapa de fanzine. 97-99, hubo un interregno ahí breve, muy breve, porque fue justamente a fines de los 90 cuando empieza Internet, las primeras experiencias de cibercafé, que eran estos cafés donde tenías la computadora. Y bueno, encontré en el potencial que tenía Internet con las páginas. No había publicaciones de literatura oscura tampoco, ni de arte gótico. Y en el año 2001 empezamos con Maxi a trabajar lo que en ese momento se denominaba revista electrónica o webzine. Y en el año 2002 ya subimos la primera edición de la Farion, Quartiquis, ya en versión digital. Lo cual fue muy interesante como experiencia, que duró hasta el 2004, 2005 más o menos, porque nos abrió, claro, una cosa es un fanzine que tiene una circulación muy breve, ¿no? Es la cantidad de ejemplares fotocopiados, abrochados, con grapas, que tiene una circulación efímera en la ciudad, aquí en Buenos Aires. En cambio, el webcine era una publicación de habla hispana, abría el mercado de habla hispana y empezaron a escribir unos autores y autoras de distintos puntos de Latinoamérica, también de España. O sea, se amplificó.
siempre tuvo, que me encargaba del maquetado y todo lo que era el diseño, un cuidado especial en tener una estética distinta a las otras publicaciones que había. De hecho, bueno, hasta el día de hoy uno consume contenidos con el scroll, ¿no? De forma vertical, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Bueno, no, la Farium un webzine en formato horizontal, o sea, de izquierda a derecha. Habría que hacer totalmente al revés, que era complejo, había que hacer todo un diseño especial para que el navegante, la persona que navegaba la página, fuera moviéndose de izquierda a derecha. Bueno. Y tenía mucho, bueno, vuelvo a eso, el trabajo de un cuidado estético que hasta el día de hoy lo sigue teniendo la Farium. Y bueno, esa fue una etapa de hasta el 2005 más o menos, donde en paralelo estaba concluyendo mi carrera de cine, de realizador cinematográfico, en el Instituto de Arte Cinematográfico Avellaneda, está aquí en Gran Buenos Aires, y completé la carrera. Entonces fue como mi formación también académica fue retroalimentándose con la historieta, que era una discusión que tenía a veces con compañeros, colegas del dibujo que estaban más preocupados exclusivamente en dibujar en un formato bidimensional, como es el papel, y mi interés por experimentar y buscar otro tipo de evolución en la historieta me llevó a eso, conjugar lo audiovisual, lo gráfico. Aquí hubo una revista muy importante de los años 90 que se llamó El Lápiz Japonés, que era un émulo un poco de la RAW norteamericana, una revista fuerte, con un posicionamiento político, bueno, aquí hay unos autores argentinos influenciados por la RAW hicieron Lápiz Japonés, que era una revista experimental, muy bien hecha, editada, impresa, con muchísimos autores de esa historieta subte de ese momento, Lander. Bueno, a mí esa experiencia, después colaboré en el 96 con el Enio Pico, que era parte de esa comuna de Lápiz Japonés, que fue la primera edición, un librillo así muy pequeño. Fue mi primera publicación pezonario, porque era un libro sobre dibujos de pezones. Y un poco siempre la línea onírica estuvo en mi producción como dibujante. Y bueno, pasamos de vuelta al 2005, la etapa internet, terminado mi carrera de cine, empiezo a hacer pequeños cortometrajes de ficción, documentales, y empieza la Farium Producciones, volcada exclusivamente al asunto audiovisual. Eso duró varios años. Hicimos una película sobre un escritor, Juan Jacobo Bajarlía, un escritor argentino de ciencia ficción. Y bueno, en paralelo, intermitentemente, hacíamos alguna edición en papel de la Farium. Hicimos un monográfico en el 2006 sobre sociedades secretas. Ahí vuelvo otra vez al asunto esotérico que siempre gravitó en mi obra. Y a partir del año 2011, se me acerca un editor, Fernando Pisiana, de un sello, UNH Ediciones, que estaba más que nada abocado a lo que era periodismo sobre música, de tendencia oscura siempre, o de dark wave, todas esas oleadas así de música industrial. Bueno, cuestión que ahí relanzamos con UNH Ediciones la Farium Quartikis nuevamente como publicación, pero digital. Y del 2011 al 2014, bueno, hasta el presente, después seguí en solitario ya a partir del 2014 con el proyecto otra vez, quedé a cargo de todo. Bueno, es lo que denomino, para sintetizar este recorrido, como un proyecto multimedial de circulación secreta. Significa, proyecto es un término que siempre me parece a gusto porque no cierra la búsqueda. La Farium ante todo es una búsqueda de un espacio. Nunca se traicionó desde su comienzo, del 97 hasta ahora, de dar espacio a gente emergente o autores reconocidos también, pero y al ser un proyecto no está justamente formateado, no está en un formato específico, no es una publicación periódica, no es una revista. Tenemos una editorial La Farium, que editamos libros digitales y en papel. Tenemos la productora audiovisual, que hacemos ciclos documentales, como documentales en viñeta, que es lo que nos trajo aquí a caso. Pero es de todo un poco. Y de circulación secreta, porque es un proyecto que tiene una circulación, digamos, bastante cerrada en el buen sentido, ¿no? Que es para gente que le interese estos temas. No son videos virales los que producimos, porque no es un gatito, videos de gatos, ¿no? Para buscar la cantidad de likes o de reproducciones. Simplemente queremos hacer contenidos de calidad. Eso es lo que nos interesa. Entonces,
hacer contenidos de calidad conlleva una responsabilidad, una adultez también como autor y como editor, y es, bueno, si no, recuerdo que hicimos dos fascículos digitales sobre que se titularon Pliegos del Dolor. Uno fue sobre música oscura, digamos, internacional, y otro fue sobre poetas argentinas medio desconocidas, que están un poco a la sombra de una gran autora que tuvimos, que fue Alejandra Pizarnik, que es una autora muy internacional, muy conocida, que trascendió las barreras. Pero bueno, a la sombra de Pizarnik hay muchísimas mujeres que han de la misma calidad o incluso un poquito más, dependiendo siempre del paladar, por supuesto. Y por eso, la FANEL siempre me gusta mantenerlo en el estatus de proyecto, porque me permite ser muy dúctil e incluso ir moviendo el proyecto a través de las distintas épocas. Hoy está, no tenemos podcast, no es o streaming, que son dos formatos que hoy por hoy todavía no incurrimos, pero sí todos los que tienen que ver con la gráfica o lo audiovisual, ahí estamos. Ahora estoy terminando un largometraje sobre Juan del Prete, que fue un pintor argentino de vanguardia. Fue digamos, el primer pintor argentino que hizo una exposición de arte abstracto en los años 30 aquí en Argentina, muy polémica, porque el arte abstracto en Latinoamérica, bueno, fue muy hueso difícil de roer por la crítica. Fue mucho tiempo después que se empezó a tolerar y a aceptar, más que nada por el éxito en Europa que tenía. Entonces no, los críticos aquí en Latinoamérica tuvieron que aceptar que era válido. Entonces, bueno, esto es un largometraje que tiene subsidio en el Instituto de Cine y Artes Audiovisuales, el INCA, aquí en Argentina. Y también en paralelo vamos preparando otras cosas. Y bueno, y está el ciclo Documentales en Viñetas, que empezó en el 2014, cumple 10 años, que son documentales, básicamente son entrevistas en profundidad, sin mi intervención como realizador. No hay una voz, un locutor en off. Simplemente el entrevistado es el protagonista de su propia historia. Y bueno, ya son 10 años haciéndolo, y cuya única finalidad es la difusión de autores y autoras, y hecho totalmente de forma independiente, porque no tenemos ningún tipo de financiamiento económico. La FARI no tiene ningún tipo de financiamiento por fuera del que ocasionalmente puedo, como escritor pobre, imprimirle, digamos. Pero bueno, todo está hecho con mucho cariño, mucho respeto, y es como una carta de amor un poco a la historieta, al cómic. Y bueno, es así un poco el recorrido a grosso modo. Bueno, obviamente que esta es una evaluación que hago pasado el tiempo, ¿no? Yo fui docente universitario en su momento de posgrado, en una maestría de periodismo documental aquí en Argentina, 10 años, di clase con Lucas Bruneto, un compañero, y el ejercicio de la docencia te hace tomar conciencia de quiénes a su vez fueron tus docentes. Y uno va ponderando, poniendo un poco en valor alguno no. Oswald lo que tenía la particularidad, vamos a hablar lo espacio temporal. Las clases eran los sábados, de 8 de la mañana a 1 del mediodía de la tarde. Eran muchas horas, éramos muy púberes, adolescentes. Había que levantarse un sábado de la mañana, 7 de la mañana, tomar el autobús hasta el centro de la ciudad, que yo lo tengo una hora, hora y cuarto de distancia. Y Oswald era un docente que dividía la clase en dos segmentos: un segmento teórico que duraba 1 hora y media aproximadamente, y el segmento de dibujar práctico. Bueno, el segmento teórico, la particularidad que tenía Osvaldo, que no tenía no había un plan de estudios, ¿no? Como uno puede encontrar cualquier carrera universitaria, cualquier curso, ¿no? Sino que él tenía un plan. Obviamente había ejercicios diseñados en lo que era cada año de la cruzada, pero él venía un día a la mañana y nos enseñaba cómo encuadraba a Einstein en el acorazado Potemkin, por ejemplo. Y veíamos, porque había un microcine en la escuela de Garecochea, de Carlos Garecochea, que fue un gran dibujante también. Ahí es donde íbamos a estudiar. Bueno, en esa escuela había un microcine, entonces Oswald nos llevaba a ver 30 minutos del acorazado Potemkin, con una explicación de cómo encuadraba Einstein, dónde estaban las líneas de fuerza, cómo componía el cuadro. Bueno, para nosotros, adolescentes, púberes casi, era una experiencia muy fuerte, hasta incomprensible en un momento, porque bueno, el cine soviético después, cuando estudié cine formalmente, comprendí la fortaleza que tenía. Y bueno, entonces
Otro sábado, Osvaldo comenzaba su clase hablando de Oscar Aleman, que es un pianista de jazz muy famoso, y nos hablaba del jazz, el free jazz, bueno, de Miles Davis, o sea, adolescentes, ¿no? Que querían dibujar a Spider-Man o a Batman. Entonces, para que te des una idea del rango del bagaje cultural que tenía Oswald. Bueno, toda esa información fue a todos, en mayor o menor medida, nos influenció. Y él definía, por ejemplo, lo que era esa etapa de formación con una metáfora muy bonita, que era, imaginen todo esto que les estoy hablando como si fuera una biblioteca vacía sin libros. Ustedes van, compran un libro, lo arrojan en un estante, van arrojando libros de forma desordenada. O sea, esa biblioteca tiene sus volúmenes desordenados. A medida que vayan creciendo, el cerebro, ustedes como persona van a ir organizando esos libros, toda esa sabiduría que acopiaron, que acumularon, y van a empezar a darle uso. Y la verdad que tenía razón, y hoy a mis 46 años entiendo y estoy agradecido de haber sido alumno de él 3 años porque realmente nos culturizó, nos irradió cultura que no encontré ese modus operandi en ningún otro docente, ni en la universidad, ni en ningún lado. Una persona honesta, muy franca, un artista maravilloso, con una obra que es muy especial, él tiene un tipo de línea muy cercano a Milton Caniff, uno de sus amados, muy suelta, un tipo de línea muy suelta. Y la verdad que, bueno, nos formó tanto en dibujo como en lo intelectual, o sea, en el aspecto cultural. Nos permitió acceder a materiales cinematográficos o incluso literarios que de otra manera no hubiéramos, siendo jovencitos, no hubiéramos llegado. Nos dio una clase magistral sobre Boccaccio y el Decamerón, y no sé quién hoy le habla a sus estudiantes sobre el Decamerón, salvo que sea algún tipo de carrera sobre literatura europea e italiana. Entonces, él sabía adecuar muy bien, y además era un gran orador, eh, hablaba muy bien, discurría muy bien su discurso, entonces cualquier, vamos a decir, dato duro, digamos, cualquier información dura, la ablandaba, la hacía asequible a los jóvenes. Entonces, cualquier persona que haya sido estudiante de él, que haya valorado esos momentos de esas clases, coincide con lo que digo, o sea, que es eso, que era un docente muy integral, muy rico, muy vasto, y además a nivel técnico como dibujante muy dotado, muy dotado. Así que sí, sí, fue una experiencia muy fuerte, en esa época donde uno se está como joven, está creciendo y toma influencias, ¿no? O sea que él fue un imán, como un imán para nosotros. Y cuando le requeríamos, Juan tuvo una historieta muy famosa aquí, llamada Sonoman, que salía editada en la revista Anteojito, que fue una revista para niños muy también famosa. Sonoman era un superhéroe argentino con un poder sonoro musical, o sea que tenía el poder no sobre la música, sino sobre los sonidos que se emitían. De hecho, los chicos de la banda Soda Stereo le dedicaron un tema a Sonoman porque Gustavo Cerati era fanático del personaje. Y bueno, le pedíamos páginas originales porque queríamos ver dibujo de él, dibujo original, y él se rehusaba, no quería traer al aula material original de él. Hasta que nos trajo un día, después de insistirle, unas páginas de Consumatum Est, que es una historieta que fue publicada en CIMOC, en la revista CIMOC de España, recopilada también en España, una historieta de corte histórica, y, y bueno, trajo 3 páginas, un gran tamaño, trabajaba Oswald, y nos quedamos sin palabras viendo esas páginas, quedamos mudos, azorados por la técnica, la técnica. Y él, viendo la expresión en nuestros rostros, dijo, bueno, ven, por eso mismo no quería traer páginas originales, porque usted va a decir, ¿cómo yo que soy joven puedo llegar a este nivel técnico? Es imposible. Y bueno, era un hombre de una integridad mayúscula, o sea, una persona de una adultez, tanto como persona como profesional, que no volví a encontrar ni en el medio de historieta, ni en el universitario, ni en otro. Realmente fue un hombre único, un artista único en lo que hacía, y además con esa sabiduría y esa honestidad frente al estudiante, que era que frente a un error de dibujo anatómico, por ejemplo,
no solía marcar lo que estaba mal con un color rojo, como han hecho otros docentes, sino que al costado del papel dibujaba, no sé si era un problema de la mano, del escorzo de la mano, bueno, hacía la corrección. Entonces, un hombre muy respetuoso con sus alumnos, muy querido, muy querible, que al día de hoy, ahora por suerte se están reeditando en Argentina algunas de sus obras, que es que produce un gran placer porque es para que no se pierda su gesta, ¿no? En papel. Bueno, acá hay algo muy importante, por eso está conectado y narré cómo surgió la Farion y con qué objetivo, que era dar espacio a nuevas voces del arte en general. Documentales en viñetas, este ciclo va en línea de eso también, no es que es un desprendimiento, digamos, por fuera, sino que está todo integrado, lo que vengo haciendo hace 27 años. Mi trabajo es, en principio, por preservar la cultura argentina, si podemos, y con un poco de ambición, la rioplatense, o sea, el Cono Sur. Ese es el objetivo, preservar lo que, y esto es algo muy personal, porque tiene que ver con es subjetivo, o sea, es mi interés. ¿Qué me interesa a mí de la historieta? ¿Qué autores y autoras a mí me interesan? Hace poco tuve no un cruce, lo evité por una cuestión de respeto, además soy un caballero, no soy muy educado, con una autora que se quejaba de que yo tenía pocos registros de dibujantes mujeres. Bueno, y le manifesté de forma muy contundente mi postura, que siempre fue igual, tanto como dibujante, como escritor o documentalista, que es que no distingo por género. A mí me interesa la historieta como obra, per se. No voy a ver si lo hizo un hombre o una mujer, un, digamos, un heterosexual, un gay, no, a mí me interesa la historieta. Y la construcción que hice de este ciclo de documentales en viñetas, donde sí hay mujeres, quizás no en cantidad, si uno mesura, porque tiene que ver con la tradición de la historieta argentina, que fue mayoritariamente compuesta por hombres. Hubo algunos casos, Marta Barnes, algunas autoras, que hubo y que filmé en su momento también, eh, pero mayoritariamente estuvo dominada por hombres. Entonces, volviendo al caso, como es una búsqueda subjetiva, entrevisto e investigo lo que a mí como dibujante, además de realizador, como porque soy dibujante también, a mí me interesa conocer de la historieta. Entonces yo no ando viendo a ver si es macho o hembra, como si fuera una mascota, ¿no? ¿Quién produjo esa historieta? Me interesa la historieta y me parece que es el mayor halago que puede tener un creador o creadora de historietas. Que no estén fijándose si es quién la produjo, sino la obra en sí. Si a mí me estimula, si a mí me conmueve, me interesa y está en nuestro país, bueno, mejor. Todas esas cuestiones comulgan, contacto y hago la entrevista. Igual esta persona que se quejaba, intenté en el pasado en 3 ocasiones entrevistarla y nunca me respondió un mensaje. Entonces, en falta está esta persona. Pero volviendo al caso de para qué uno invierte tanto tiempo en esto, bueno, estoy haciendo como una cápsula de tiempo. También mi idea es que esto sirva a futuro si tenemos humanidad, ¿no? Y hay gente interesada en estudiar la historieta de este periodo temporal, tenga acceso y tenga un registro lo más límpido, lo más transparente, lo menos contaminado por el realizador. Por eso no uso una locución en off, no intervengo en cámara. Mi objetivo es que sea un registro con luz natural, no hay ningún tipo de iluminación artificial, es la iluminación del lugar. Eso se lo agradezco a un docente que tuve en la Escuela de Avellaneda de cine, Oscar Gamardo, que había estudiado en Lodz, en la famosa Universidad de Lodz en Polonia, que casi fue compañero de Kieslowski, el gran realizador polaco. Y Gamardo, no sé, él, como me pasó con Oswald en distintas, pero acá en cine, lo que decía Gamardo era que la luz natural tiene una fuerza y una expresividad única, porque es parte del ecosistema del encuadre, de la composición de la toma. Entonces, las entrevistas las realizo con luz natural, la luz del lugar. Obviamente hay un micrófono y una cámara, hay un cuidado estético, por supuesto, de encuadre, porque soy realizador. Y las preguntas surgen de un dibujante, que soy yo. Entonces, mis intereses sobre ese autor o autora y sobre lo que produce son muy específicos. Ahora hay una proliferación de muchas personas que están entrevistando a dibujantes,
quiero creer que en mi caso es distinto, porque al ser justamente dibujante, mi interés no radica en generar un documental o una entrevista que sea como un panfleto de venta o ayude a una preventa o venta de algún libro, que es totalmente válido y se entiende, como si fuera una herramienta de marketing, sino que simplemente funciona como eso, una suerte de cápsula de tiempo, o memoria a lo largo del tiempo. Es como una fotografía en movimiento de un momento de ese autor o autora que entrevisté. Mi objetivo es que quede todo esto a futuro, por si a alguna persona le interesa estudiar cómo fueron estos autores en este momento de la vida, y es obviamente sin fines de lucro, simplemente es una cuestión de divulgación. Eso es lo que lo hace, esto por supuesto lo hace muy difícil de seguir produciendo porque no hay ningún tipo de ingreso económico y bueno, esto está regido por los espacios libres que tengo y demás. Pero bueno, es mi pequeño aporte a la cultura rioplatense, básicamente. Mis intereses son tratar humildemente de velar o revelar cuál es el misterio de ese artista específicamente, cómo hace lo que hace. Eh, y es muy complicado porque significa bucear en la mente a través de preguntas, de silencios también, que es algo que aprendí con los años como director de cine a manejar, como documentalista, que es un arte muy específico el del silencio, pensar las preguntas, y además hay una complejidad que tiene que ver con la realización, con la puesta en escena, digamos, que es que no, es una entrevista en solitario, porque estoy con la cámara, dejo el micrófono en la cámara, hago una claqueta de sonido y es una entrevista en soledad con el artista, no hay otra persona en el mismo lugar. Entonces eso produce una intimidad con el artista muy especial. Que si estoy con un equipo técnico, con un sonidista, con un director de fotografía, un productor o productora, es difícil de lograr. Entonces, trato de llegar al corazón del entrevistado. A veces se puede, a veces no. Y mi interés es un poco en tratar de desentrañar cómo hace lo que hace, cómo logra ese dibujo, cómo logra esa narrativa gráfica. Recordemos que la historieta, por fuera que ahora esté en un formato que se haya hecho tanta adaptación a cine por cuestiones meramente comerciales, es un arte gráfico, entonces bidimensional. Entonces, a mí me interesa mucho conocer los procesos creativos, los procesos técnicos, qué momento del día es más propicio para trabajar, cuál no, cómo llevar el cuerpo, que es muy importante. Oswald y también Garecochea, que fue docente mío también, nos explicaban cómo estar sentado frente al tablero por una cuestión de salud, para no encorvarse con los años, algo que le sucedió lamentablemente a Alberto Brecha, que de tanto estar mal que posicionado físicamente frente al tablero, eso lo atacó muchísimo en sus últimos años. E incluso cuando escribí un libro sobre hace unos años, en 2017 editado, sobre el maestro José Luis García López, que editamos con Universo Retro, que es un sello argentino, y se presentó, García López vino a Argentina, y él estaba parado, estaba con su cigarro, y en una postura extraña parado, y le pregunté qué le pasaba, si estaba, no se sentía bien, me dice, no, Diego, lo que pasa es que cuando la época fuerte de mi trabajo en DC Comics en Nueva York, cuando vivía en Nueva York, dibujo parado frente al tablero. Y esa cuestión de estar parado, con los años lo desgastó, lo dejó, parecía una tabla de surf. Entonces, bueno, esos son aspectos que quizás en otro entrevistador que está más preocupado sobre seguir un currículum, seguir una trayectoria, no le interesa. Bueno, es a mí donde me interesa, eso sí me interesa. Lo conceptual, que es el problema de la página en blanco, si lo atravesaron o no, que es el lápiz, que es un pasado tinta, que es el color, que es el color en el sentido, digamos, si están más cómodos trabajando en blanco y negro o en color, eso tiene que ver también por la producción argentina, ¿no? Y bueno, son intereses que son muy personales, de paladar muy subjetivo, y que creo que en esa búsqueda de desentrañar el misterio del artista hay logros, hay objetivos, hay comentarios muy ricos desde el valor del experiencial, ¿no? De lo empírico. Y eso es lo que
por eso el éxito, entre comillas, el éxito de este ciclo documental en viñetas, no lo mido en reproducciones en YouTube, cuánta gente lo vio o no, sino en la calidad de la gente que lo vio. Para mí es un orgullo y es una gran satisfacción cuando un dibujante o dibujanta me comentan que le pareció fabuloso, que le enseñó algo, que le dejó algún tipo de sabiduría y que agradecen que uno invierta el tiempo para hacer eso. Bueno, ese es el éxito para mí de este ciclo, que alcance a personas que están dedicadas al dibujo, que les permita obtener algún, si no es un conocimiento o una técnica, un dato de qué le pasó a otro o otra anterior a ellos, y ese es el gran premio, digamos. Por eso vuelvo a esto que comentaba anteriormente, que es que mi trabajo tiene que ver con registrar un periodo de la cultura argentina, que es el coetáneo a mí, estando vivo, para el futuro. Ese es el objetivo. Así también pasó con que, además de estos documentales que oscilan entre 15 y 20 minutos, 25, hubo dos largometrajes, uno dedicado a dibujantes, uno a Alcatena, Quique Alcatena, un gran historietista, y otro al gran dibujante de humor gráfico, Carlos Garaycochea, que fue la escuela donde fui. Bueno, son formatos de largometraje, donde ya hay un recorrido, digamos. Bueno, en ninguno de los dos casos tampoco hay una locución en off, tampoco el narrador es el propio protagonista. Y bueno, son registros que hago con mucho esmero, con mucho cuidado, con mucho cariño, cuyo objetivo es eso, es como lanzar al futuro una botella, ¿no? Como la metáfora del mar, ¿no? La botella del mar, con un mensaje. Bueno, es un mensaje al futuro, espero que lo recepcionen los humanos de aquel tiempo. Y bueno, sí, es un trabajo hecho con una gran humildad también, porque, como te comentaba, los recursos con los que cuento técnicamente son austeros, pero en esa austeridad está la fortaleza, creo yo, que es un registro tan transparente, tan como si fuera en vivo, digamos, ahora como estamos haciendo esto, que permiten que uno se disocie de la cuestión estética, ¿no? Que hay en otras entrevistas donde está muy excesivamente cuidado el encuadre, cómo está sentado el entrevistado, cómo está vestido, qué sucede en segundo término en el fondo. No, lo que permite este tipo de crónica documental en profundidad es concentrarse en el relato, en lo que está contando el entrevistado o entrevistada. Eso es lo más importante, que uno pueda conectar con él. Eso es lo que me preocupa y lo que me ocupa también en cada una de estas intervenciones. Es Sí. sintomático de una época, por Ujú, supuesto. Es ujú. que, por supuesto, en el caso de la historieta argentina, dominada mayoritariamente por autores masculinos, vio ya iniciado el año 2000, 2001, la irrupción de autoras mujeres, algunas estupendas, de muy buena producción, que bueno, que fueron ganando espacio, que fueron ganando en una batalla literal, digamos, contra estas cuestiones que fueron históricas, que son procesos que se van arrastrando, sí, hoy por hoy, digamos, nos pasaba que cuando empezamos, bueno, además de ser estudiantes y además de hacer la Farium, tenía, había como un movimiento emergente de nueva historieta argentina que estaba compuesta por jóvenes que estábamos bregando. Se hizo una asociación de historietistas independientes, con el acrónimo ahí, que participé brevemente al comienzo. Se empezaron a hacer algunas ferias de historietas que no eran bastante comunes. Se empezó a hacer, o sea, la juventud empezó en la historieta y había autoras ya en ese momento también. Fue haciéndose un proceso a fines las, a- casi el año 2000, ahí, ya en ese cambio, digamos, de milenio. A partir del 2001, de la crisis que sufrió Argentina, que fue durísima, de la crisis de 2001 y las postrimerías a eso, o sea, 2002, 2003, el movimiento de esa nueva historieta empieza a consolidarse en pequeños sellos editoriales, nuevas revistas independientes, que no son fanzines, sino son publicaciones bien con una buena impresión, y empieza a tomar materialidad esa nueva oleada, digamos, de autores y autoras. Hay más paridad en el sentido de hombres y mujeres produciendo. Lo que sucede que en esos años, como te conté,
yo dejé de dibujar historieta, me volqué más a a estudiar cine, después hice una segunda carrera de guionista de radio y televisión. A partir del año 2006 empecé a trabajar como guionista de televisión. Nunca abandoné la historieta como guionista ni como dibujante, uno dibujaba para mí, cosas para mí. Pero como guionista trabajé mucho con Edgardo Caroce, que es un autor español, que en una colección de cómics para niños, Mamut, que edita Bang Ediciones, que es un sello franco catalán, y siempre me mantuve en la historieta, más que nada como guionista, trabajando como guionista, y dibujando para mí, y filmando. Así que, pero sí, la época signa, marca, imprime en uno la producción, por supuesto. Por eso esta pregunta, un poco, no fue una pregunta, fue una afirmación que hizo esta dibujanta sobre la ausencia que le preocupaba, que no había en mi recorrido entrevistas a dibujantes, mujeres, las hay, no en cantidad, vuelvo a lo mismo. También la Farion tiene como publicación, porque sigue siendo publicación digital también, como revista digital, hemos entrevistado a muchísimas autoras, no sé, Sole Otero, que Sole Otero hoy es una de las autoras argentinas más importantes, que ha editado hace poco en Fantagraphics, ha editado en Europa, ha ganado premios en Europa, vive creo que en Francia, bueno, entre otras autoras. O sea que eh, vuelvo a esta cuestión que tiene que ver con, también es un recorrido muy subjetivo, entonces no es que estoy tratando de hacer un mapa, de mapear a toda la producción de la historieta argentina. Simplemente y con mucha humildad trazo un camino que es personal y tiene que ver con mis intereses en la historieta, no en las personas que hacen en la historieta que hacen. Y sí, obviamente que esa historieta es producida por un ser humano, por una persona. Vamos a conocer a la persona. Pero me interesa primordialmente el producto, o sea, el cómic en sí. Sí, en principio no quiero desmerecer el trabajo de colegas porque no me corresponde. Eh, la verdad que cada persona aborda la historieta desde lo audiovisual con un interés particular. En mi caso, es lo que narré anteriormente, tiene que ver con como dibujante. Sí percibo que esto fue un fenómeno de pandemia por la imposibilidad de salir a filmar, esta cuestión de las entrevistas online, ¿no? Como lo que estamos haciendo ahora, que están bien porque tú estás a miles de kilómetros de Argentina y no tenemos posibilidad de hacerlo en vivo e indirecto. Entonces es lógico que este medio, que es una entrevista virtual, sea propicio. Pero lo que noto que a raíz de la pandemia, que se empezó a hacer mucha entrevista virtual, muchísima por Zoom, bueno, no quiero denominar la plaga, ¿no? Entre comillas, pero hubo como un exceso, a mi entender, un exceso. La finalizada la pandemia, mucha gente continuó con ese método. Es un método, yo puedo llegar a decir, discúlpenme, un poco cómodo, entre comillas, porque es como que, bueno, tú estás allí, yo estoy aquí, estamos en nuestra casa, en nuestro trabajo, donde sea el espacio, hacemos la entrevista 1 o 2 horas, se edita y listo. En cambio, lo que a mí me interesa tiene que ver, cuando es posible, de hacer la entrevista in situ, en el lugar de trabajo del artista. Y eso involucra movilizarme en el espacio, o sea, ir hasta el lugar, hacer un relevamiento de qué objetos componen ese espacio. Siempre pido filmar en el lugar de trabajo porque tiene unas particularidades, que sea como te sucede a ti detrás, que tienes libros, muñequitos, bueno, pósters. Entonces, todo eso hace también al clima del artista o la artista. Entonces, cuando se me permiten, cuando puedo trasladarme, lo hago porque creo que hay ahí una energía, una serie de objetos muy valiosos para el propio entrevistado, que si los puedo registrar con la cámara, estupendo, bienvenido. Creo que eso se pierde con la entrevista virtual, que es la única queja que puedo tener, porque obviamente conducir una entrevista no es fácil, no cualquiera lo puede hacer. Sino, la persona del mal entrevistador se caracteriza por primero no hacer una investigación de a quién van a entrevistar. O sea que eso es lo que nutre las eventuales preguntas. También de paso uno enriquecerse un poco como persona también.
Después es en esa ausencia de no tener justamente como un guión, una rutina de cómo conducir esa entrevista, ¿no? Que es como una estructura narrativa también una entrevista, como empieza, como crece, como concluye, ¿no? Como la estructura de 3 actos. Bueno, cuando uno y me ha pasado en vivo, en directo, con presentaciones de libros de literatura e historieta, donde uno ve un moderador, la figura de moderador o crítico, que uno se da cuenta como espectador que esta persona no tiene un norte, no sabe para dónde está yendo, está medio perdido, extraviado, o está esperando que el entrevistado, perdón, le provea toda la sustancia. Y no, no es así. Entonces, eso es lo que noto algunas veces, y vuelvo a remarco sin desmerecer, por supuesto, el trabajo que es muy valioso que están haciendo colegas, hombres y mujeres. Hoy hay muchísimas mujeres haciendo entrevistas, haciendo periodismo de historieta o de cómic. Es muy valioso porque están, creo yo, más que nada orientados al tipo de formato de reseña, de comentario de una obra, y eso les funciona muy bien a las editoriales, que necesitan que se conozcan los libros que editan. Entonces, yo lo que noto es que hay muchas personas que están produciendo contenidos audiovisuales sobre historieta para dar apoyo a las editoriales o por una cuestión personal también, que es válida, para mostrarse. Y justamente yo estoy del otro lado, de enfrente de eso, que es que a mí no me interesa que se me conozca a mí como persona, me interesa que se conozcan los documentales que produzco y que realizo. Y además, por sobre todo eso, a los artistas o artistas, mujeres, o sea, es lo mismo, o sea, que se conozca la obra. Ese es el mayor interés que tengo, no en mí como director, como realizador, a mí no me interesa. Entonces noto, sí, percibo que a nivel argentino también está esta figura del influencer, ¿no? Del youtuber que ha surgido en estos últimos 10, 15 años, que un poco parece envenenar cierto periodismo real que siempre hubo, gráfico, después virtual, o de investigación válida. Pero hay casos aquí en Argentina muy valiosos. Uno es Joan Soriano. Joan Soriano tiene un canal que se llama Comic Record, que hace unas entrevistas muy buenas, en un formato más de shorts, ¿no? Estos cortitos rápidos de YouTube. Su principal plataforma son Instagram, son eso, es como para que la gente común, digamos, ordinaria, pueda rápidamente acceder a un autor, un libro. Bueno, lo he felicitado en varias ocasiones, su trabajo, pero no es lo que a mí me interesa, esa brevedad, esa cuestión más sintética, ¿no? Que en 10 segundos contar un libro de historieta, no. Lo mío es el tiempo, es el manejo del silencio, es el manejo del paso irremediable del tiempo, es dejar la cámara unos minutos hasta que el entrevistado se acomode, se sienta cómodo, y eso obliga a tener paciencia. Es la famosa frase que nos contaron cuando estudiamos cine en Avellaneda de Kurosawa, Akira Kurosawa, no recuerdo qué película, si era Rashomon o otra, que era una toma en exteriores con todos los soldados ataviados, bueno, toda la puesta en escena, y necesitaba viento para que los banderines se ondularan, y no había viento. Entonces viene, obviamente, los asistentes de producción y dicen, maestro, ¿qué hacemos? No hay viento para que se agiten los banderines. Y bueno, tomó asiento Kurosawa y dijo, hasta que esperar que la naturaleza provea. Y bueno, al cabo de, no sé, 1 o 2 horas, levantó el viento y empezó a agitar los banderines, porque las tomas, en su mente, lo que quería afirmar era eso también. Bueno, hay que esperar. Entonces a mí eso me impactó profundamente ese comentario, porque significa que cuando uno trabaja en documental no es ficción, sino que en ficción ya está todo cerrado, tiene que estar cerrado. Pero en el caso del documental hay que saber esperar. Y una entrevista no se resuelve en 20 minutos. A veces son horas, a veces yo he estado con personas muchas horas, hasta que primero tomar un café, hablar, quién es uno, por qué está haciendo esto, como estamos haciendo en este momento. Es ablandar un poco al entrevistado para que se suelte, para que gane confianza, y después a veces estar 1 hora hablando para filmar la otra hora, y eso es una inversión de tiempo que exige que uno tenga predisponibilidad. Yo soy padre de familia, tengo a mi hijo aquí que está jugando, y a veces se puede hacer, a veces no, o sea, hoy me es un poco más difícil, yo arranqué esto siendo soltero y tenía mucha mayor disponibilidad de tiempo, casado con un hijo es más complicado, entonces
Eh, pero vuelvo a la cuestión de que hay muchos colegas que están trabajando el abordaje más de un lado periodístico con la cámara, firmando a artistas o editores, y es un gran trabajo que están haciendo, pero me diferencio en este punto. Soy un dibujante con inquietudes en la cámara puesta, que trata de llegar humildemente, o como si se puede, a entender por qué ese artista produce ese tipo de obra en historieta, porque, y no otro. Entonces son cuestiones muy profundas, que no se resuelven rápidamente, que son preguntas a veces complicadas, que tienen que ver, me ha pasado con entrevistados incomodados por algunas preguntas, que no son soeces, no tienen que ver con lo escatológico, tienen que ver con cuestiones muy profundas. Por ejemplo, una pregunta que suele desencadenar en un proceso psíquico y espiritual en el artista es preguntarle si se imaginaran o se imaginan el momento que ya no puedan dibujar más, ¿sí? Cuando llegue ese momento. El maestro Oscar Grillo, al cual tuve el honor de entrevistar, un dibujante argentino, radicado en Londres, que ha trabajado con Paul McCartney, ganó la Palma de Oro, el maestro Grillo, ante esa pregunta, me respondió algo muy valioso, que era que él, que trabajó en Disney, que trabajó con los grandes animadores estadounidenses, bueno, una vez uno de estos animadores le dijo, Oscar, estoy triste. ¿Por qué estás triste? Porque tengo las manos cansadas. Y es muy fuerte eso, llegar al punto que el dibujante tenga las manos cansadas, que no pueda dibujar, o que lo canse dibujar. A una persona que volcó quizás 50, 60 años de su vida en eso, en ese arte. Bueno, cuando uno pregunta estas cosas a entrevistados, dibujantes, es fuerte, porque las respuestas son variopintas. Pueden ser desde no quiero que me agarre la muerte dibujando. Y otros sí, que quizás entienden que esto es un proceso humano también, con cualquier producción, cualquier trabajo. Y vuelvo a algo que recuerdo que me has preguntado y que no lo pusimos aquí en palabras, que tiene que ver con el menosprecio que ha sufrido la historieta como arte menor, como le ha pasado al género de terror, de literatura, bueno, este noveno arte medio incluso forzados a agregarle noveno arte como para darle algún tipo de magnitud. No, ante todo es un trabajo. Otra de las preguntas que a mí me gusta ahondar. El dibujo, el cómic es un trabajo más, es un oficio humano, como está la persona que maneja la madera, el fontanero, bueno, está la persona que está dotada para dibujar o está capacitada o se formó para dibujar. Es un medio de entretenimiento también, porque básicamente el objetivo de la historieta es llegar a un público lector y comercializarse, entonces entra dentro de la rama de entretenimiento. ¿Es un arte? Sí, bueno, es un arte porque tiene cualidades expresivas, narrativas, sensoriales, de transmisión de deseos, de anhelos. Hay una historia narrada en viñetas, estructurada en páginas, en capítulos, en libros, en revistas. Entonces, la lucha sigue existiendo, porque si ven hoy el cine comercial, vamos a poner unas comillas bien gigantes, validó al cómic, llevándolo, adaptándolo a la pantalla grande, que es una especie de validación. Entonces hoy es indudable que cualquier persona que haya visto uno de los films de DC o de Marvel no puede negar que la historieta es algo importante, porque para que se inviertan millones de dólares en una adaptación es porque algún valor debe tener todo eso. Sin embargo, el oficio todavía del dibujante no de superhéroes, por eso Argentina tiene una tradición muy distinta a la norteamericana. Argentina tiene una tradición de historieta de género, bélico, de aventuras, de misterio, policial, de terror, fantástico. En mi humilde opinión, lo que tiene la producción argentina es muy rica en todos estos abordajes, en artistas, en estilos, eh, eh, y eso la hace muy especial. Pero sí, sucede y ahora conecto estas dos cuestiones, la del arte menor y lo que hago, entrevistando. Una pregunta es si es un trabajo dibujar. Y sí, la mayoría, casi todos, afirman que es un trabajo. Es un trabajo porque además se está buscando una remuneración o que haya algún tipo de contraprestación económica. Es un trabajo como también escribir historietas
que está en un escalafón incluso más abajo del artista, porque el dibujo es imposible no verlo. En cambio, el guionista es un camino más duro por la validación, porque tiene que ver con que esta idea mal instalada de que cualquier persona puede escribir o que un dibujante puede escribir un cómic, podrá escribirlo, pero estructurar una historia, entendiendo el destinatario, el editor, la publicación, es muy especial y además hay que saber narrar en viñetas. En el cuadro, como decía en la viñeta, como decía Oswald, todo puede suceder en esa página en blanco, todo, ahí está todo, todas las posibilidades. Es cuando el artista rasga el papel con la pluma, con el lápiz, que empieza a delimitar ese infinito, empieza a dar forma. Entonces, bueno, por estas cosas entenderás que Oswald nos ha impactado tanto. E incluso haciendo documental, filmando, aplico cosas que él mismo nos contaba que eran más que nada dirigidas hacia el cómic. Y las comprendo y las abrazo y las dirijo hacia el momento de filmar también. Tuve la suerte, cuando hice la película de Kika Alcatena, muchos años después de ser alumno de Oswald, un reencuentro con él en el 2014, como adulto ya, y fue hermoso. Fue una tarde que pasamos entrevistándolo y fue recapitular todo esto, contarle lo que me sucedió con sus conocimientos, con sus clases, como adulto, como profesional, y él estaba muy contento. Entonces, la historieta es un trabajo, es un arte, es un modo de vida, es un modo de subsistencia a veces, y aunque la industria cinematográfica norteamericana sigue exprimiendo y sigue como un vampiro succionando al cómic para tratar de adaptar todo lo habido por haber, de los casos más extremos, como fue Hellboy de Mignola, que verlo en cine era como increíble, o Hombres de Negro, que era una historieta underground totalmente, y de pronto fue 3 películas. Por un lado de esperanza, pero mi preocupación fue cuando fue más que nada Sin City, cuando fue la adaptación de Sin City, si es que la historieta o el cómic necesita la validación de otro arte para ser considerado arte, valga la redundancia. Si es que el cine, al adaptar el cómic, finalmente lo sitúa como un arte digno de ser respetado, de ser estudiado y demás. Esa es una pregunta. La respuesta va en cada uno. Yo creo que no. Creo que realmente el cómic por sí solo no necesita otro medio que lo potencie. Simplemente es un medio que explora lo bidimensional, lo que es una página. Y podemos ir a hablar con Alan Moore, que supongo que coincidirá con esto que digo. Y hablamos de un extremista de todas estas cuestiones, pero que un gran maestro también. Por tanto, sí, hay todavía, existe. Como el está, por suerte ahora el género en literatura de terror, por exponentes tan grandes que hay, y también por el cine que está sumando su cuota, hoy es indudable que es un género noble de la literatura, con autores y autoras de gran calidad. Es muy difícil ponerlo en tela de juicio, así, si es literatura o no un libro de terror realmente. Bueno, el cómic está todavía, creo yo, en ese camino, validado o mal validado por el cine, a nivel del público, la percepción de los espectadores, hablo. Para nosotros, los que estamos en esto, sabemos que es un arte, que es un trabajo, que debe ser pago, que debe ser hecho con respeto, y bueno, después cada uno tiene una postura distinta. Difícil porque la difusión de un arte independiente, un medio independiente es difícil, porque uno está batallando contra medios de comunicación masivos que tienen recursos económicos en gran cantidad, que tienen alcance a una audiencia muy específica, que es grande en general, y al movernos, como en mi caso, que me muevo con mi propio motor, digamos, mi propio financiamiento, de una gran austeridad, es difícil. Entonces va de boca en boca, va a tratar de que los entrevistados compartan el video, compartir también yo a su vez estos trabajos, no solamente con personas que uno tiene contacto en las redes, sino en otros espacios incluso a veces académicos. Se me han acercado personas que estudian al cómic como fenómeno social y que les interesa mucho el material, siempre que puedo ayudar, ayudo. Es difícil,
porque es un camino independiente en el pleno sentido del término, totalmente independiente. Pero en una época se hablaba de independiente de forma despectiva, como que era algo hecho a mitad, digamos, de fuerza, ¿no? Como con un poco empuje, como que uno al no tener dinero no lo puede hacer como quisiera hacer, la película, no una película. No, en este caso significa con que transitar los márgenes de lo que es considerado mainstream, de lo que es considerado underground, es interesante. A mí lo underground siempre me interesó como lector, como dibujante. Cuando uno lo toma como una decisión también transitar ese camino, no significa es porque no tengo otra posibilidad, sino que es una decisión también. Como lo que te mencionaba, utilizar luz artificial en las entrevistas o un micrófono corbatero que se vea el micrófono en cámara. Bueno, son decisiones que están más ligadas quizás a la práctica periodística o televisiva, de para una entrevista en televisión, son códigos también audiovisuales, que a mí no me interesa, a mí lo que me interesa es el relato oral, son testimonios orales principalmente, con alguna intervención por montaje de material de archivo. Pero la difusión de esto se hace en esa línea, la línea underground. Entonces voy, digamos, haciendo difusión de a cuentagotas, lo que me permite mi tiempo libre, tiempo como padre de familia, el tiempo como profesional de la escritura o como director, pero por eso vuelvo a que hay una apuesta. Esto también no es un hacer gambling, digamos, pero como fuera un casino, pero bueno, es también apostar a que en un futuro cercano ese material tenga algún tipo de valor o un objetivo final, digamos. Por eso es difícil cuando, y otra diferencia que tengo con otras personas que están haciendo este trabajo, tiene que ver con eso, con que no busco el impacto instantáneo, directo, ya. Estoy haciendo una apuesta a futuro, que es lanzar esto a la botellita con el mensaje al mar. Es una apuesta más dura, más compleja, lleva mucha más reflexión, porque uno lo que está haciendo, por eso lo del tiempo, la mesura del tiempo, ¿no? Por eso me tomó tiempo para hacerlos. No es una semana uno atrás de otro, no es una serie por capítulos, episodios, uno por semana. No es esto de YouTube de los shorts, de tratar de captar rápidamente atención para que compren ese cómic. No, lo mío es distinto. Trabajo el tiempo de otra manera, trabajo la entrevista de otra manera, trabajo la puesta en escena de otra manera. No me interesa lo inmediato, lo rápido, lo digerible y listo, paso a otra cosa. Me interesa un producto de una calidad distinta. No significa que eso otro no tenga calidad, ¿eh? No quiero hacer un juicio de valor sobre los colegas porque la verdad que no me corresponde. Sino que estoy hablando de la búsqueda, de impronta, que como realizador y dibujante le imprimo lo que hago. Tiene que ver con eso, con trabajar el tiempo, el silencio, esperar, hacer buenas preguntas para obtener buenas respuestas. Esa es un poco la ecuación. Bueno, está un poco esto que voy a comentar empapado por mi propia experiencia como lector. Yo de lector tenía acceso, porque mi padre tenía un kiosco de revistas y periódicos, tenía acceso a todo lo que se editaba en papel. Entonces, Argentina tuvo también una tradición de humor gráfico muy importante, digamos, de cómic para niños. Entonces tuve esa fortuna de vivir esa época, de tener acceso a muchos autores de cómic para niños o niñas. Que es un cómic también, y está constituido de una forma distinta, más especial, porque requiere menos palabras, la acción de los personajes es más importante, tiene que ser más comprensible lo que sucede entre viñetas, las secuencias. Aquí tenemos al maestro Kino con Mafalda, que fue y es un clásico que ahora vi que lo estaban adaptando para Estados Unidos, que va a ser muy curioso verlo en inglés. O Peanuts, ¿no? O sea, de Jules, el maestro Jules, que bueno, Kino se nutrió con Snoopy, con Peanuts. Esos autores son muy fuertes y son atemporales porque su abordaje, tanto en lo estético como en lo narrativo, explora la infancia. Entonces, a veces hay que primero comprender qué tipo de lector uno tiene, o qué tipo de estudiantes no tiene para ofrecer materiales. Esto que comentaba extremista de Oswald, de traernos el acorazado Potemkin o Alexander Nevsky,
largometrajes del Soviet hoy a chicos de 12, 13 años es explosivo y es muy peligroso en el sentido que les va a resultar tedioso, son filmes en blanco y negro. Hay puentes en común. Yo tuve la suerte de conocer en persona a Ray Bradbury, el gran autor de ciencia ficción, que en su momento me respondió una carta manuscrita y después vino aquí a la Feria del Libro en Argentina. Yo leí los libros de nosotros, Crónicas Marcianas, sus novelas, y ahí hay un tipo de literatura muy accesible a los jóvenes, muy accesible a encender el imaginario, eh, salvando las distancias. Arthur C. Clarke, que es un corte más de una hard science fiction, o sea, un poco más dura. Eh, Autores que a mí leí en la escuela primaria, de niño, y que son importantes en el sentido de habilitar la imaginación. Creo que lo principal es estimular a los jóvenes, atraerlos de alguna manera, con algún autor o autora que quizás sea más accesible. Pero yo me convertí en lector y posteriormente en escritor por una colección de libros fabulosa que fue Elige tu propia aventura, Choose Your Own Adventure, que comienza en el año 78-79 en Estados Unidos. El creador del concepto, Edward Packard, y además uno de sus autores más recurrentes, tuve el honor también de entrevistarlo para la Farium. Además, hicimos un disco de música basado en los libros de él, de la colección, con Avencio Delgado de un sello de Valencia, GH Records, que se lo enviamos al maestro Packard a Estados Unidos. ¿Y qué tenía de maravilloso Elige tu propia aventura? Que era un libro interactivo. Aquí a Argentina llegaron en los años 80, 83, 84. Que fue fabuloso, un libro que tenía estos múltiples finales, un libro interactivo, un libro que te contenía otros 20 libros, porque cada final, bueno, uno tenía que tomar una decisión como lector. Bueno, yo empecé leyendo esos libros en la escuela primaria. Nos intercambiamos los libros con Frank Cromos, con Frank Figuritas, entre los compañeros. Eran adictivos. Gracias a Elige tu propia aventura, continué leyendo libros. Mucho después conocí a Cortázar, Borges, las grandes, Marco de Neve, los grandes autores argentinos e internacionales, Bradbury. Si no hubiera estado Elige tu propia aventura en la escuela primaria, no había un lector. Entonces, hay que entender qué tipo de público audiencia uno tiene como docente también. Entonces, y ser un poco curador, ¿no? De saber qué tipo de paladar hay ahí latente y dirigir Por eso no sé si Watchmen es indicado, por lo complejo como obra, aunque es fabulosa, o Dark Knight, que son fabulosas como obra, por lo complejo, por lo conflictivo, para alguien que comienza a leer cómics. Vuelvo a esto, quizás lo que es el cómic para jóvenes, la tradición francesa, la escuela francesa tiene Tintín, tiene infinidad de joyas, y son para un primer lector más amigable. Por eso está este caso que te comentaba de la editorial franco-catalana Bang, que hizo la colección Mamut, que son cómics a partir de niños de 3 años. Con el Carosi hicimos 3 libros que no tienen palabras, son áfonos, o sea, simplemente la acción en la viñeta. De Manu, que es un niño que tiene aventuras en la playa, en el bosque, después nace su hermana, bueno. Una colección que fue un éxito, que creció, hicieron otras colecciones, bueno, porque justamente se orientó a que sea un libro pedagógico también, iniciático, que dé inicio al lector, que construya un lector niño de historietas. Y ese libro se editó en Estados Unidos, también en China, se editó en China, es un libro hermoso, son 3 libros, hermosísimos. Entonces yo lo que recomiendo es pensar qué tipo de producto puede ser tener y ser más idóneo. Otro ejemplo, salvando las distancias, de tanto de Jules como de Kino, hablando de cómic más adulto, yo tuve la suerte de editar 2 libros en Fantagraphics, unos Beatnik Buenos Aires y otros de Hayden River, El Río Oculto, que son este género de historieta que cruza lo documental, lo periodístico también. Entonces, es como una investigación documental periodística hecha cómic. Bueno, hay grandes referentes que han trabajado esa temática y la trabajan. Son libros muy interesantes y las mejores respuestas que tuve de Estados Unidos fue de gente que desconocía, porque uno trata el efecto del movimiento beatnik de los años 50 en Argentina, que fue tardío, fue en los años 60, a través de experiencias
de distintos artistas argentinos, influenciados por los beatniks, y el otro trabaja sobre lo que es el esoterismo en Argentina, que tiene ramificaciones del esoterismo europeo, del inglés, del africano también, por esta mixtura que hubo en el Cono Sur de este crisol de razas, de mezclas, de creencias. Entonces son libros que el éxito de esos libros, por fuera de que quiero que se vendan para que el editor Gary Groth pueda seguir editando otros, tiene que ver con habilitar en un lector extranjero de habla inglesa o anglosajón todo un mundo desconocido que tiene que ver con artistas que jamás los conocerían si no es a través de ese libro, porque realmente tanto los artistas retratados salvo Borges, que están viendo en Buenos Aires, que es el más internacional, o Ernesto Sábato, en segunda instancia, los retrata vida de pintores, de escritores, de narradores y poetas, que son de la movida de los años 60 en Argentina. Entonces, de pronto, que un lector norteamericano, incluso que desconoce a Borges, pueda conocerlo a través de esta historieta, o a Roberto Arlt, que es otro de nuestros grandes autores populares, a través de Hayden River, que es el personaje un poco protagónico, es un éxito. Para mí es un gran honor y orgullo de que la cultura argentina pueda trascender las fronteras locales y alcanzar el público de habla inglesa. A veces sirve, a veces se puede iniciar a algunos lectores jóvenes a través de una historieta de este tipo que cruza hechos reales, traducidos a historieta, muchísima obra de ese tipo. Algunas que son fabulosas, que son biografías de personalidades de la cultura, de la política, hecho cómic, o eventos históricos, Segunda Guerra Mundial, etcétera. Pero vuelvo como tips, digamos, como puntos a seguir. Primero, estudiar la audiencia, o sea, saber a quién me estoy dirigiendo. No es lo mismo un curso de alumnos de 40 años hasta 60, que son adultos, que uno puede ofrecer Watchmen o un Dark Knight, digamos, porque que son obras complejas, que cuestionan incluso el rol de los superhéroes y el lugar de que es la justicia y que no lo es, que alumnos de 9 años, o de 7 años, o de 12 o 15. Entonces, después, entendiendo ese tipo de estudiante o de espectador o lector, uno va haciendo una curaduría de cuál pueden ser las obras más solidarias con esa iniciación. Pero todo lector, sin importar la edad, todo lector potencial, valga la redundancia, es potencialmente un lector. O sea, cualquier ser humano puede ser lector. El tema es cómo entusiasmarlo. Porque lo que tú comentas de la falta de lectores o la falta de interés de los jóvenes hacia la literatura o otro tipo de arte, está sucediendo en todo el mundo. Es un fenómeno internacional que no es gratuito además, porque no es culpa exclusivamente de los teléfonos móviles o de Internet. Tiene que ver con que el acto de leer es un acto solitario, personal, de comunicación con uno mismo, que abre la mente, abre la cabeza, te hace reflexionar, o te obliga a pensar, a entender, y eso es algo que es lo que mantiene al ser humano como ser humano, la sangre viva en las venas de nuestra especie. Que eso se esté anulando no es gratuito, es buscado. Lo que se está buscando, y esto es una opinión personal, a título personal, es que se deje de pensar. Porque, bueno, porque el status quo, ciertos poderes, están buscando que nosotros no pensemos, no reflexionemos. Porque si no nos damos cuenta de dónde estamos, justamente en qué situación nos encontramos, grave, gravísima, especialmente con nuestro querido planeta Tierra, como está sufriendo por entre otros temas relevantes. Pero el acto de la lectura puede ser habilitado en cualquier persona. Hay que tener paciencia, como la tengo yo cuando voy a filmar. Hay que hacer una curaduría, ¿no? Hay que saber cuál va a ser el primer cómic que le voy a entregar a una persona que no lee cómics. Algo increíble que ha sucedido con Sole Otero. Poncho Fue, su novela gráfica, es una novela muy porteña, muy de Buenos Aires, muy argentina. Ya el título, que es un juego, digamos que muy, muy común aquí en Buenos Aires. Y sin embargo es un libro que se ha editado en todo, y le ha ido muy bien a ella como autora, ha sido punta de lanza de su obra. ¿Por qué? Porque hay una historia que puede ser comprendida en ese núcleo, en esas páginas. Entonces,
Y ha pasado que mucha gente que no leía historieta empezó a leer historieta por Poncho Fue, por esta novela gráfica de Sole. Entonces, significa, ni hablar, salvando las distancias, lo que fue el fenómeno Harry Potter en su momento. La tan vituperada Rowling, acusada de plagio, bueno, ningún autor o autora nace nuevo, digamos, todos tenemos referencias. Pero bueno, fue un fenómeno editorial y humano increíble de niños y jóvenes haciendo colas en las librerías de la madrugada para ser los primeros en comprar los libros. No lo volví a ver eso con esa intensidad, con ese amor por la literatura. Y que devoraran sin problemas un libro de 300, 400 páginas, sin problemas. Después podemos, sí, ponerla un poco en el banquillo a Rowling, a ver si realmente su obra está inspirada o no, más libre o menos libre. Vamos al hecho antropológico o cultural, o digamos sociocultural, de que son niños de 10, 12 años, estaban a las 6, 7 de la madrugada esperando que abriera una librería para ser los primeros en comprar el nuevo libro de Harry Potter. No lo he visto nuevamente ese fenómeno, no lo he visto. Y que inició a la fuerza a la lectura a millones de seres humanos en el planeta, que no quepa la menor duda. Después está, ¿cuál es el segundo libro? ¿Cuál es el segundo libro? Una vez que uno consumió el primero y le gustó. Ahí uno como docente también. Justamente es un arte muy delicado el de construir un lector, porque la lectura requiere el tiempo para leer el libro también. Ahora no recuerdo qué escritor famoso decía que ojalá, qué lástima que los libros cuando uno los compra no vinieran con el tiempo también para leerlo, ¿no? En el precio de venta, ¿no? Que uno compra un libro y ese libro se lee en 2 días, ¿no? Entonces, bueno, viene con ese tiempo. Eh, no sé, fue Dickens, bueno, fue un autor famoso. Así que, no, vuelvo a esto que me preguntabas, que tiene que ver con que, bueno, básicamente entender cuál es el destinatario para poder influenciarlo correctamente. Porque si no, es como nos sucedía en la escuela primaria, que como niños nos obligaban a leer los clásicos españoles. Y un niño de 10 años no está preparado para el Quijote de la Mancha, lamentablemente, o para William Shakespeare. No está preparado para ese tipo de literatura. Borges lo dijo. Quizás el Quijote no está preparado para uno como lector, ¿no? Lo decía un poco de forma jocosa, pero es así, o sea, nosotros por currícula nos obligaban a leer clásicos españoles y eran pavorosos, porque, no sé, era pavoroso para un niño. Después uno entiende que había una búsqueda de esculpir un lector culto, digamos, ¿no? Como con cierto paladar, saber cuáles eran los buenos, entre comillas, los buenos libros de los libros menores, pero la verdad que Federico García Lorca es un autor magnífico. No sé si es un autor para un niño de 8 o 9 años que está empezando la lectura o está consolidando sus primeras lecturas. Un libro de García Lorca es propicio. Sí, para un joven de 13, 14 años que está atravesando la adolescencia, que está atravesando conflictividades psíquicas y físicas, o primeros amores, desamores, sí, sí. Por eso tiene que ver con justamente con uno como docente, tener la sabiduría de qué obra acercarle al joven y cuál no, cuál todavía debe esperar. Es bastante lo más lógico, creo yo. En principio, por la acumulación de 10 años de entrevistas, te imaginarás que tengo mucho material inédito, material que ha quedado en el tintero, literalmente en el tintero. Entonces, quería hacer una película sobre todo ese material que ha quedado afuera. Bueno, hubo un pequeño teaser, digamos, o tráiler, que fue cuando presenté ahora, el mes pasado, en la Biblioteca Nacional de Argentina, por los 10 años, di una charla, bueno, que la Biblioteca Nacional de la República Argentina tiene el único centro de investigación de historieta argentina, institucional, dirigido por José María Gutiérrez y Judith Gossiol, que son los curadores y expertos en la temática, que además de ser un archivo, porque tienen material original, libros y dibujos y guiones, además promueve eventos ligados a la historieta. Entonces
les pedí autorización para hacer una pequeña charla que le hicimos para hablar de mi trabajo. Y ahí, para esa ocasión, preparé un mediometraje de 30 minutos que se titula Dibujar, que es a capela, o sea, sin música, simplemente son testimonios de distintos entrevistados. Algunas son inéditos, otros éditos que ya están en los cortos, para tratar de desentrañar ese misterio que es el dibujar, el acto de dibujar. Bueno, ese es un prototipo de una película que quiero hacer a futuro, con otro volumen, con otro más largo, ¿no? Más largometraje. Y ese quizás es un proyecto, no digo ambicioso, porque es material que tengo y es material que me faltaría. Ahí sí, obviamente sumaría voces femeninas, que fue a raíz de eso, de subir ese que empezaron a quejarse. Pero también se quejaron por una falta de conocimiento, porque si van al playlist que tengo en YouTube, hay entrevistas a dibujantes, mujeres, digamos. Pero sí, la idea sería pasar a hacer más largometrajes, porque el largometraje es una unidad narrativa más larga que me permite construir un concepto que vaya desarrollándose de forma más voluminosa y con más solidez que quizás una crónica documental que dura entre 10 o 20 minutos, que es más breve, es una unidad más cortita. En cambio, el largometraje tiene más oxigenación, puedo trabajar el tiempo como me gusta a mí, que es esto como te contaba, dejando que las cosas sucedan, más que imponerlas como director, pero se hará o no se hará, ¿no? Porque se hará en la medida de las posibilidades. Considero de todas formas que todo esto que vengo haciendo con la Farion desde sus orígenes, o sea, el año 1997 hasta ahora, quiero creer que fue humildemente un pequeño aporte a preservar la cultura argentina del irremediable paso del tiempo, y con eso estoy satisfecho ya. Ya la verdad que es un trabajo que fue hecho con la mejor intención posible, con el conocimiento de cada momento, pues no es lo mismo que cuando hacíamos un fanzine, a hoy en día, a mis 46 años, que ya soy profesional de la narrativa, que puedo contarlo, lo puedo filmar de otra calidad. Sin embargo, de ese Diego de 18 años al Diego de 46 años, hay algo en común que tiene que ver con preservar la cultura argentina del paso del tiempo. Eso no se ha interrumpido como objetivo. Es fácil, bueno, en Google digo Arandojo y está mi página web, que es www.arandojo.com.ar o lafarium.com. Lafarium.com es un formato de blog que es muy fácil de acceder, ahí está todo el material disponible. Hasta incluso hace unas semanas atrás publicamos una guía de entrevistas que es muy fácil de acceder, donde está alfabéticamente organizados los entrevistados y entrevistadas. Y todo eso está alojado en archive.org, que es este sitio magnífico, en Internet Archive, que hasta hace poco sufrió un ciberataque que lo dejó offline y bueno, por suerte han logrado otra vez que esté en línea. Pero todo el material de la Farion está en archive.org, o sea, en Internet Archive, porque la idea es que quede justamente protegido de distintos problemas que pueda tener Argentina con los servidores de Internet locales. Entonces, bueno, en lafarion.com o .com.ar, que es la página local, ahí está principalmente todo lo que hemos hecho con la Farion. Está el ciclo de la Farion TV, que es un formato de televisivo, digamos, o el tipo de televisión que a mí me gustaría ver, que es una televisión más underground, más grunge, con distorsión. Es como la literatura oscura, pero en formato audiovisual. Y está la impronta que esto quiero resaltar. Yo conduzco a un grupo de seres humanos, que son los colaboradores y colaboradoras, que son muchísimos, que han sido desde 1997 hasta ahora, todas estas personas maravillosas que han dado material para que sea publicado, a quienes estoy eternamente agradecidos. Los colaboradores y colaboradoras son la Farion también. Yo lo único que hago simplemente es dirigir el proyecto multimedial de circulación secreta. Entonces, este es un grupo de personas que bregan por la preservación de la cultura. Yo estoy al mando, digamos, ¿no? En la primera línea, pero eso es importante. Y es un hecho muy bonito y muy humano
también de vuelta a nivel antropológico, porque es un esfuerzo mancomunado de personas con un objetivo muy, muy noble, que es proteger la cultura que se produce. Y eso para mí es un honor que no puede ser reemplazado con dinero. Simplemente con el agradecimiento de los eventuales personas que colocan un comentario en una red social o en YouTube. Ese es el mayor premio que puedo tener. El agradecimiento honesto de un lector, de un espectador de lo que hacemos. Sí, 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 todo es posible. Tiene que ver con el compromiso que asuma cada persona de su lugar. El editor, el autor, autores y el lector, que es el último escalafón, es el destinatario. Es un compromiso que a veces tiene que ser grupal, tiene que estar todos conectados, tanto el que produce la obra, el que le da forma material, física, ya sea en un libro, una revista, y quien la compra y quien accede. Es un compromiso unido a uno anterior, entonces sí, yo creo que no, que los lectores no están muertos, no, están desapareciendo, pero no, no. La resurrección tiene que ver con el compromiso, tiene que ver con esa sabiduría que da el buen gusto, ¿no? Saber hacer una cataduría, catar bien como te decía, qué cómic es más propicio para qué lector, de acuerdo a su edad, a su formación, a qué nivel de la vida está. Eso tiene que ver con el éxito, ¿no? O con este fenómeno de la resurrección de los lectores y lectoras, que es posible, siempre, hay que tenerlo siempre presente eso, si no uno ya tiró la toalla, ya se dedica, ya da por muerto todo, no, no, para nada. Que se estén perdiendo lectores no significa que la lectura como acto humano, además de un acto psíquico, desaparezca, no, no, hay que seguir luchando, hay que seguir dando batalla, es la batalla más hermosa. Pues vuelvo a que la relación íntima que uno tiene con un libro o con una película también o cualquier obra de arte es una experiencia totalmente subjetiva, personal e intransferible, porque tanto contemplar una pintura, un cuadro en un museo, ver en una sala de cine una película o en la computadora de la casa, leer un cómic o un libro, es una experiencia personal. Uno puede estar rodeado, ¿no?, de otras personas también en un museo, ¿no? Pero cada comunicación que uno entabla con la obra de arte es totalmente personal. Y la buena obra de arte no tiene que ver con la presteza, con la capacidad técnica, tiene que ver con la posibilidad de emocionar, de movernos adentro de uno algo, de hacernos preguntas, de hacernos generar interés. Eso es lo que signa una obra de arte, que despierte el interés, aunque sea mal sea el interés de saber quién lo hizo, que el ojo, ¿no? O sea, dirigirlo. Ese es lo que constituye para mí, humildemente, mi parecer, una obra de arte. ¿Y cómo no lo va a hacer una historieta? Que tiene además la posibilidad de alternar gráficos con diálogos, con onomatopeyas, con sonidos simulados, hasta, como decía el maestro Oswald, que para él la historieta era el arte máximo, que incluso tenía musicalidad también, porque uno, a medida que va leyendo, va inconscientemente musicalizando algunas páginas. Entonces, bueno, es una batalla digna que hay que seguir dando por los lectores y por nosotros los creadores o los divulgadores. Principalmente va en línea de documentales en viñetas o la Farion, es toda una unidad, es un gran todo. De hecho, es mi proyecto de vida también a la vez. O sea, es un proyecto de vida que tiene que ver con que el modo de producción independiente y, y la forma en que lo voy a lo largo del tiempo haciendo, también a nivel humano a mí me impacta. Los testimonios, las experiencias que fui acopiando, acumulando, el viajar para hacer una entrevista, el viajar para filmar, para entrevistar, también uno lo impacta como ser humano, ¿no? Como persona, como espectador, como lector. Entonces, estoy muy agradecido por haber conocido a gente excepcional, excepcional de la cultura, que muchos son desconocidos, no son autores, digamos, mainstream, son personas de barrio a veces, ¿no? O sea, de un alcance muy pequeño, pero que son excepcionales. Entonces,
Esa es una de las mayores satisfacciones que he tenido con la Farion es eso, es conocer personas que de otra manera, si no había una cámara de por medio, no había un medio, una revista de por medio, no hubiera sido posible. Y es lo que yo me llevo de esto también. Y es lo que quiero entusiasmar al que no sabe qué es la Farion, al que quiere conocer un poco más de otro tipo de literatura, de otro tipo de historieta, que no es la de superhéroes, que no, por supuesto, todo mi respeto hacia los autores y autoras de ese género. Pero digo, hay un montón bueno, vuelvo a Fantagraphics, que es el sello en Estados Unidos, que le ha dado voz a todo ese otro cómic, ¿no? Con un director muy inteligente y muy buen también productor de su contenido. Entonces, Argentina ahora está atravesando una nueva década neoliberal, o intento de etapa neoliberal muy salvaje, muy destructiva para la cultura argentina. Ahora puedo decir que estoy haciendo, como decía la revista Fierro en los años 80, cuyo subtítulo era Historietas para sobrevivientes. Bueno, estamos haciendo una cultura de supervivencia, porque lo que está pasando aquí ahora es pavoroso, en todo nivel. Hay una falta de respeto y un ataque contra todo, al mismo tiempo contra todo, contra nuestra calidad de ciudadanos, contra nuestra cultura, contra nuestra universidad pública, nuestra salud pública, todo lo que fueron los pilares de los padres de nuestra patria, que constituyeron y que hicieron grande Argentina, los están destruyendo a una velocidad increíble y están atacando la cultura. Entonces, que la Farion pueda pervivir esta época, pueda sobrevivir, será un notable. Esperemos que sí, si uno también está vivo, ¿no? En todo este proceso. Entonces, de pronto este trabajo que uno hace con pequeño y humilde, en este marco que está atravesando este contexto histórico a través de Argentina, pasa a otro nivel. O sea, no es solamente un esfuerzo mío con algún grupo de personas. Estamos haciendo cultura en esta época y es muy dura, entonces estamos poniendo un poco el cuello también, ¿no? El gollete para esto. Bueno, lo estamos haciendo mientras que podamos, mientras que estemos, lo seguiremos haciendo y es nuestra forma de luchar contra esta situación pavorosa que está atravesando nuestro país. Otra vez como un campo de experimentación social, económico, otra vez somos una especie de laboratorio de doctrinas extremistas, como fuimos en los años 70 y a posteriori. Y bueno, nos queda seguir haciendo lo que sabemos hacer. Yo lo que mejor sé hacer es aglutinar personas conforme un proyecto y poder hacer este tipo de productos culturales. Ese es mi expertise, digamos, por fuera de dirigir, escribir. Es poder atraer a gente con inquietudes en un proyecto en común. Es un poco lo que decía el maestro Héctor Germán Oestergel con el Eternauta, que él hablaba del héroe colectivo, no el héroe individual, sino un héroe que son varias personas, ¿no? Bueno, humildemente trato de hacerlo un poco también con la Farion, con todo esto, que es un grupo de personas mancomunadas con un objetivo en común.